Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Entre las tantas cosas que quiere hacer Milei, una de ellas es continuar con el mito de que la emisión es el generador de la inflación. Para ello, se plantea, lo que vimos en la última cadena nacional, la reforma del Banco Central. Justamente, ¿en qué consiste esta reforma? La reforma plantea una cosa, que el Estado ya no pueda financiarse con la emisión de bonos y por ende la emisión de dinero. Este tipo de cosas lo que generaría es que la política monetaria solamente pueda crecer en torno a exportaciones o resultados positivos, pero que para lo que denomina pago de deuda, el Banco Central, que estamos viendo en pantalla, sí tendría potestad para poder pagar esas deudas. Es decir, al que le van a poder pagar es al FMI y a otros acreedores. Mientras tanto, esto limitaría lo que es la parte progresiva y de desarrollo que el Banco Central venía teniendo en la República Argentina y que permitía el crecimiento, y le quitaría o le restaría un enorme conjunto de herramientas de política monetaria. Esto se traslada a lo que había pasado en 1929 durante la gran crisis, en donde el mismo banco, el Banco de los Estados Unidos, el que vendría a ser el Banco Central, no tenía las disposiciones para poder generar lo que es un crecimiento económico, por lo que el crecimiento de las intermediaciones financieras era superior a lo que la economía estaba produciendo en aquella época, por lo que aquellos dorados años 20 que tuvo los Estados Unidos con gran crecimiento económico se empezaban a dilucidar. ¿Por qué? Porque convenía más ganar con intermediación financiera, es decir, la timba, a poner una fábrica o a implantar grandes factorías. Es lo que sucede cuando se desconectan dos mercados fundamentales, que es el mercado financiero y el mercado de bienes y servicios. Cuando esto no está en un equilibrio, es decir, donde uno no sirve al otro, los dos son necesarios. Lamentablemente son males necesarios, pero tienen que estar completamente conectados. Bueno, este tipo de desconexión hacen que las intermediaciones financieras crezcan más que el mercado de bienes y servicios. Es decir, conviene más ir y ganar con intereses que producir algo. Y es así que la economía empieza a derrumbarse y empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque cada vez todo ese dinero que circula no tiene un respaldo productivo, y es lo que en definitiva genera las enormes ofertas de acciones y bonos que terminan perdiendo el precio y haciendo que las empresas valgan nada. Esta fue una de las razones por el cual el crack de la bolsa y la consiguiente Gran Depresión sucedió en torno a que las expectativas del mercado financiero no eran ni cerca a las expectativas que tenía el mercado de bienes y servicios. Es así que en 1929 la crisis y el desempleo alcanzó niveles exorbitantes, y este tipo de cosas, lo que quedó en la historia, es una gran herramienta de estudio donde la teoría económica, llámese la economía política de su momento, no tuvo herramientas para poder hacer frente a esta crisis. Cuando no podés hacer frente a la crisis, no había política monetaria porque dependía de los inversores,
el Estado no podía hacer absolutamente nada porque no tenía herramientas, y el desplome era descomunal, generando lo que Marx había predicho como la gran fábrica de parados, en donde la enorme crisis alcanzó magnitud a nivel internacional, llegando incluso a la Argentina, generando que en 1935 se vuelva a modificar la Carta Orgánica del Banco Central para poder hacer frente al desarrollo especulativo que había durante esta gran crisis, porque se trasladó a todos los países capitalistas y eso incluía a la Argentina. En este caso, en la Argentina el gran problema que tenía eran parecidos a los de los Estados Unidos, en donde no se podía detener la gran salida de capitales. El gran problema que siempre tuvo la Argentina, los capitales golondrina que llegan, generan sus ganancias y se van frente al primer foco especulativo, que es el gran problema que vamos a tener en esta modificación de la Carta Orgánica que se plantea Milei. Otra vez va a quedar descuidada el Banco Central sin herramientas de política económica, algo parecido a lo que era en la época de los 90, y eso significa que te posibilita a que exista especulación y que exista por sobre todo la imposibilidad de que muchos bancos puedan responder con sus depósitos, algo parecido a lo que nos sucedió durante el gobierno de Fernando de la Rúa en el final del siglo pasado. Pero bueno, Franklin Roosevelt fue el presidente que en aquella época se encargó de romper con estos viejos paradigmas del liberalismo y darle un protagonismo al Estado por medio de lo que fue su política activa, que era el New Deal. El New Deal, básicamente lo que hacía era generar inversión estatal, es decir, el denominado gasto del Estado empezaba a movilizar generando empleo y a partir de ahí generando la cadena de consumo, luego inversión, que permitía el crecimiento de la demanda agregada. Estas eran las ideas de su asesor John Keynes, que permitió que los Estados Unidos, luego de la guerra, se catapulte como la potencia mundial que hoy conocemos. Algunos todavía hoy se atreven a cuestionar este tipo de visión de una economía moderna, pero que seguía sosteniendo el capitalismo, pero ya desde un punto de vista donde el Estado se hacía responsable y era activo en ciertos aspectos. En lo que se traslada a lo que sucedió en la Argentina, se da en el gobierno de Perón la reforma nuevamente de este Banco Central, que ahora se nacionaliza y ya ahora no empieza no sigue en realidad sosteniendo lo que era la estabilidad de la moneda y el foco de las inversiones financieras, sino que empieza a generarse lo que es el crédito para lo que es la denominada industria nacional, que es lo que vimos durante el plan quinquenal. Este plan quinquenal fue generado justamente a partir también de la expansión monetaria y además de la producción, que cuando esto sucede y va de la mano, tanto las finanzas como la parte de producción primaria, secundaria y terciaria se vienen de la mano y no hay un faltante de respaldo. ¿Por qué? Porque hay trabajo del otro lado. A veces lo que respalda la moneda es justamente su confianza. Después del petróleo es su confianza. Bueno, es lo que hoy respalda la moneda más poderosa del mundo, que es los Estados Unidos. Pero en la Argentina esto era con el trabajo. Este tipo de movimiento de la política monetaria permitió lo que es el crecimiento de la Argentina industrial, que en su momento era un ejemplo sobre lo que en producción se generaba, y hay que acordarse que durante esta época es cuando se da la denominada independencia económica, que era la que permitía, por ejemplo, nacionalizar trenes y demás por los saldos positivos que tenía Argentina. Es decir,
dejaba de ser la Argentina deudora y empezaba a ser la Argentina acreedora del resto, y por eso se pudo nacionalizar los trenes. Bueno, este tipo de situación, este tipo de coyuntura económica era permitida por un banco central que estaba destinado a la producción y el empleo, a la generación de grandes valores agregados. Por eso, cuando usted ve humear una chimenea, tiene que ver justamente con esta Argentina que en algún momento, a mediados del siglo pasado, tenía vigorosidad y robustez y permitía el pleno trabajo de nuestros abuelos. Lamentablemente, hoy con esta reforma que se plantea retroceder y generar un banco central que simplemente sirva a los intereses privados de los acreedores y que se olvide de lo que es la producción nacional y por sobre todo la independencia del Estado a la hora de poder fijar su moneda. Muchísimas gracias.